Bueno, vamos a pedir un fuerte aplauso para nuestro invitado, que además de ser invitado para la charla, para conocer un poquito más su obra y a él en persona, es el premio Black Valladolid 2023. Así que un fuerte aplauso para el gran Lorenzo Silva. Hola. Muy buenas. Amigo, qué grande. Ahí lo tienen. Muchas gracias. Tome usted asiento, agente Bevilacqua. Bueno, qué bien tenerte aquí. Primero porque siempre es un placer hablar con Lorenzo Silva. Además compartimos muchos momentos de cine y de literatura y de novela negra. Pero es que además te quería dar la bienvenida a Dolores Redondo, porque como madrina del castillo y de Black Valladolid compartís algo más que literatura, compartís editorial y sobre todo mucha literatura y de la buena, mucho éxito. Dolores. Querido Lorenzo, a ti y a tu familia, bienvenidos a vuestra casa, a vuestro castillo. Bueno, te lo dije hace meses cuando hablamos, es para César y para mí un honor, una alegría que nos acompañes, y luego va a ser un placer hacerte entrega del premio Black Valladolid. Será después de que tengas oportunidad de hablar con Moisés un ratito para poder compartir con todos. Luego haré una alegoría de tu novela porque solo se pueden decir cosas bonitas, pero que la admiración y el respeto que te tenemos, César y yo, pero toda la profesión, porque en esto puedo decir, o sea, que si hay un escritor que levante la mano, no lo he encontrado todavía, alguien que no respete tu capacidad de trabajo, tu capacidad de entrega, y lo asombroso es que todo lo haces bien, querido. Yo siempre, cuando hablo de Lorenzo Silva, digo, es que Lorenzo es Batman, él no... Te aseguro que no, aquí un par de personas que lo saben. Gracias, Lorenzo. Muchas gracias. Además, Dolores estarán de acuerdo, y Dolores tiene una voz que cautiva, tiene una voz radiofónica, una voz de estas de me quedo escuchando. Qué maravillosa novela acabas de escribir, Púa, que la pueden encontrar ahí, y aprovechen que se la firme el autor, porque es una de las grandes, creo, novelas de este año, y yo creo que de la obra de Lorenzo Silva. Si te parece, después hablamos de ella, porque mucha gente dice, Lorenzo Silva no era abogado, pero es que antes tú querías ser piloto. Sí. ¿Cómo el destino te lleva a escribir cuando tienes esas inquietudes? Bueno, mira, en primer lugar déjame que Claro, haga un agradecimiento por pequeño. supuesto. Primero a ti, por acompamucho una vez más y por seguir soportando lo que digo después de tantas veces, como hemos hablado. Y las que nos quedan. Que tiene mucho mérito, Moisés, tiene mucho Nada, mérito que todavía me escuches. Luego quiero agradecer al festival, a Black Valladolid, Dolores, César, que además sois amigos, compañeros y demostráis, yo creo, con vuestro trabajo detrás de este festival y con todo vuestro trato, que se puede ser amigo, compañero y además tener esa solidaridad, ¿no? Que es algo tan hermoso, de los que compartimos un mismo empeño, ¿no? Que a fin de cuentas lo que estamos intentando hacer todos es poner en manos de las personas historias que hagan sus vidas un poquito mejores, ¿no? Con eso ya haríamos mucho. También quiero agradecer a todos los que han venido aquí esta mañana y que sé que tuvieron que darse mucha prisa para reservar, porque tal es el éxito de este festival, no en este caso de mi persona, sino de este festival. Y agradecer también, quiero la presencia de mis editores. Bueno, hay un par de personas de la editorial, Alba, Ana, hay más personas en el equipo, ¿no? Como también sabe Dolores muy bien, que están detrás para que los libros lleguen como deben llegar a los lectores. A veces tenemos una visión del oficio creativo muy individualista, pensamos que hay alguien que por sí solo saca adelante las cosas. Nuestros libros serían mucho menos si no tuviéramos el equipo de magníficos profesionales que tenemos detrás. Y también voy a agradecer a mi mujer y a mi hija que estén acompañándome, porque es un momento muy especial. Y dicho lo cual, he olvidado la pregunta. No, la pregunta era que cómo no, ya se la recuerdo yo, vamos al gran Lorenzo.
llegas a la literatura. Sí, después de me acuerdo. Hombre, Realmente con la memoria que tienes. Realmente yo lo primero que quise ser, está documentado por testigos fidedignos, en particular mis padres y algunos de mis familiares. La primera vez que me preguntaron, ¿tú qué quieres ser?, mi respuesta rápida además fue millonario. Esa fue realmente... Y no debía haber cumplido todavía los 4 años. Es decir, yo debí ver en alguna película o algo que salía alguien que decía este es millonario y me debí fijar en todo, ¿no? Pues en el coche, la ropa, la casa, y dije... Oye, esos pequeños detalles. Eso está bien, eso es un camino en la vida, ¿no? Luego es verdad que me pasé a lo del pilotaje, ¿no? Pero tampoco tiene mucho mérito. Yo vivía en una colonia de militares del Ejército del Aire. Allí prácticamente todos los niños queríamos ser pilotos. Y oye, yo eso lo mantuve durante bastante tiempo. Yo me saqué los temarios de la Academia General del Aire con 14, 15 años, ¿no? No era mal estudiante para entrar en las academias militares, aunque mucha gente no lo sabe, ¿no? Porque todavía hay una visión de los militares como personas un poco rústicas, ¿no? Y un poco... Para entrar a las academias militares hay que sacar muy buena nota. Ahora hay que sacar 13 y pico en selectividad, ¿no? Y luego además pasar unas pruebas físicas que no son ligeras. Y llegué a mirar el temario y a ver un poco las pruebas físicas y a decir... Pero en un momento determinado pues se cruzó en mi vida la literatura, se cruzó en mi vida realmente la escritura, porque la literatura siempre había estado ahí. Siempre había estado ahí. A mí me enseñaron a leer con 4 años, con la terapia, con la pedagogía tradicional, es decir, interactiva. Yo en mi caso iba a un colegio de monjas. La monja interactuaba con tu oreja, claro, y tú aprendías... Y el borrador volador... Y tú aprendías rápidamente lo que la monja te urgiera a aprender, ¿no? Entre otras cosas, leer. Yo con 4 años leía de corrido, pero de corrido. Y a partir de ahí, pues me dediqué a explorar todos los libros que había en mi casa, los libros que había en el bibliobús que venía por mi barrio, y además desde niño tuve siempre una cierta vocación natural por fabular. ¿Por crear historias? Sí, por crear historias. Por ejemplo, yo era un niño con pocos juguetes, como muchos de los niños de esa época y sobre todo de mi barrio, ¿no? Y la falta de juguetes la suplíamos con historias, nos inventábamos historias, ¿no? A lo mejor, pues con mucha suerte, tenías un Madelman, ¿no? Hombre, pues agarrabas el Madelman y a partir de ahí pues te ibas a un descampado, buscabas material de obra, montabas una fortaleza, hacías líneas de trincheras, comprabas petardos y al final realmente era una historia. O sea, tú solo tenías un muñeco insignificante y alrededor de ese muñeco creabas todo eso. Yo para eso tenía facilidad porque, de alguna forma, hay cosas que te vienen con los genes, ¿no? Por ejemplo, mi voz. Mi voz no tiene absolutamente ningún mérito, es de lo que menos mérito tengo. Mi voz es exactamente la de mi padre y la de mi hermano. Quienes los conocen somos perfectamente confundibles, ¿no? Y también con esos genes me vino, porque los ha habido en mi familia, una tradición de narradores orales. Pero sin literatura, es decir, de inventar historias o de contar historias. ¿Cuentacuentos? Sí, o las historias reales. Yo recuerdo que de niño uno de mis alimentos narrativos eran las historias de mi abuelo. Mi abuelo, yo es que tuve un abuelo que llevó una vida como de Rudyard Kipling, ¿no? Mi abuelo, con 20 años, poco más, lo mandaron a África a una guerra y allí estuvo 6 años. Allí estuvo 6 años jugándose la vida, tenía un mono, en fin, una serie de historias que a mí me fascinaban y esas me las empezaron a contar con 5 o 6 años. Pero la escritura se cruzó cuando yo tenía 13 años. Yo leía, fabulaba, pero no escribía. Era una cosa que no me había... Bueno, cuando me mandaban una redacción en el colegio, pues la intentaba hacer, pero no tenía... ¿Y salía bien? No. Bueno, me ponían buena nota en general en todo, ¿no? Pero bueno, no era algo... Yo no sentía la necesidad de escribir. Para mí, con fantasear y con imaginarme las cosas, y aunque las historias luego se perdieran, era suficiente. Pero con 13 años vi una convocatoria de un concurso de cuentos en una academia municipal a la que yo iba a estudiar inglés. Estudiaba francés en el colegio y inglés en la academia municipal y pedían 10 folios y un cuento y dije, bueno, pues lo voy a hacer, a ver qué pasa. Escribí eso, era el año 80, y puedo decir 2 cosas. Una, contingente, podría no haber sucedido, y tampoco creo que fue lo definitivo, es que gané el primer premio. Pero la otra cosa que pasó, y que creo que sí era necesaria una vez que yo descubrí la escritura, es que desde entonces hasta hoy no he parado de escribir. Fíjate, fue el detonante. ¿Y recuerdas la historia de qué iba? Sí, perfectamente. Por desgracia la he perdido. Por desgracia la he perdido. Y es una cosa que me
Yo la tenía en un cuaderno y en alguna mudanza o en alguna cosa la perdí. Pero sí, la historia era una historia muy, muy sencilla, la historia de un extraterrestre que bajaba a la Tierra a investigar la población de ese planeta, ¿no? Y hacía su trabajo. Se alejaba de la nave hasta que se tropezaba con un ser humano, estudiaba al ser humano y volvía a la nave y mandaba un informe a sus jefes, ¿no? Y en el informe el extraterrestre decía, bueno, ya he indagado cómo es la población de este planeta y tengo dos conclusiones. Son seres extremadamente bondadosos y muy poco inteligentes. ¿Qué le había pasado al extraterrestre? Pues que no se había encontrado con un ser humano que responda al perfil mayoritario, que somos una especie inteligente y a veces, o muchas veces, maliciosa, sino que se había encontrado a un chaval con síndrome de Down. Y esa era la historia. Historia bonita y que mereció el premio. Bueno, hay que recuperarla. Precisamente ese sondeo, ¿no?, de las relaciones humanas es lo que ha marcado casi toda tu obra. Supongo que te debió marcar esa historia. En toda tu trayectoria posterior, en la novela negra es un referente, pero casi todas tus novelas son el alma humana, el sentimiento humano, lo que te decía, ¿no?, las reacciones humanas ante diversos avatares. ¿Qué hay de ese Lorenzo Silva que escribió esa novela, literatura juvenil, al actual, con 25 años de Bevilacqua, con tantos premios, aquí en Valladolid, consiguiendo el premio que realmente te hacía falta? Y tú ansiabas tanto tiempo después de ganar un planeta. No, desde luego. Todos los premios son un enorme honor, ¿eh? Piensa que desde que yo empecé ahí a mis 13 años, incluso cuando yo presenté ese primer cuento al concurso, lo que yo pensé en el instante siguiente de haber puesto el papel en manos de la secretaría, que sea lo que Dios quiera, fue soy la última persona que merece recibir este premio. Es decir, soy un impostor, como decía antes Rosalen, ¿no? Y nadie me va a hacer ni caso, ¿no? Y bueno, te tiras 40 y tantos años escribiendo y siempre te queda un poco eso. Así que todos los premios tienen esa parte de respaldo, ¿no?, a la fragilidad del creador de la que hablaba ayer Muñoz Molina, ¿no? También ayer decía una cosa Antonio Muñoz Molina, que es que uno escribe con el material que tiene, ¿no? Uno hace literatura con lo que tiene. Uno escribe desde su lugar en el mundo, y mi lugar en el mundo a la hora de la escritura es, por un lado, mi lugar como lector, porque la escritura depende mucho de la condición de lector del escritor, y mi lugar como ser humano, es decir, la experiencia vital que he tenido, ¿no? Y como lector, fíjate, es curioso porque yo a veces pensaba, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que, digo, en mi adolescencia, ¿no?, que a mí me gusten cosas tan desparejas, ¿no? Es decir, que me guste, qué sé yo, Le Rouge et le Noir, El Rojo y el Negro de Stendhal, que es una historia de amor desgarradora, que me guste Imán, que es una novela terrible sobre la guerra de África, que yo leí enseguida porque era la guerra en la que había estado mi abuelo, o que me guste La Invención de Morel, que es una historia de ciencia ficción, pero que en el fondo también encierra una historia de amor, ¿no? ¿Qué hay en estas historias tan heterogéneas? No sé, me debería gustar algo en una línea, ¿no? Uno piensa que, bueno, pues yo soy lector de thriller o de novela histórica o de novela bélica o de novela fantástica. ¿Por qué desde el principio he tenido todas estas afinidades tan diversas, tan dispares, ¿no? Y al final, la conclusión a la que he llegado es que lo que hay en todos esos relatos es unos personajes que da igual lo que haga un personaje. Da igual si es un policía, si es un conductor de una ambulancia, si es un fontanero, si es un agricultor, si es un pastor analfabeto o si es un catedrático de filosofía o de metafísica. Lo que importa es cómo en la historia que te cuenten, en la peripecia que pasa a través de esa existencia, afloran dimensiones comunes de la condición humana. Es decir, cuando Madame Renal, ¿no?, la protagonista de Rojo y el Negro, se da cuenta de que se ha enamorado de un hombre mucho más joven, un amor inconveniente que la conduce a la perdición y todo eso, bueno, pues todos conectamos con esa pasión que todo ha sentido
cualquiera de nosotros ha sentido Ha en algún sentido, momento claro. por algo que no le convenía, ¿no? Es decir, que eso es realmente lo que me importa. Y luego, en mi vida o en el lugar en el mundo que he ocupado como, bueno, pues como ciudadano, como lo quieras llamar, he tenido la oportunidad de estar en lugares muy diversos. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de desempeñar durante 12 años un oficio que es muy interesante, que en mi caso no fue vocacional. Yo, desde los 14, 15 años, desde que se cruzó la literatura en mi vida, quería ser escritor, pero pensé que de la literatura era imposible vivir. Que Tendrás que trabajar que en nadie algo. vivía de la Tendrás que literatura y, por tanto, tendría que buscarme un oficio lucrativo, ¿no? Y el oficio que me lo busqué a través del estudio del derecho y acabé ejerciendo la abogacía durante 12 años, que no son 12 días, ¿no? Y ese es un oficio en el que yo, cuando me preguntaban hace tiempo qué había significado para mí, pues siempre piensan, ¿no? Cuando escribes novela negra, dices, claro, escribes novela negra porque has sido abogado, porque conoces las leyes. Bueno, haber sido abogado te da una determinada visión. Por cierto, ¿abogado criminalista o...? No, yo he hecho de todo. Yo he hecho civil, penal, administrativo, laboral, de todo. He trabajado en grandes despachos, he trabajado en grandes empresas, al final acababa cayendo de todo por allí, ¿no? Me especialicé en algunas cosas, pero yo he hecho de todo. No he podido decir, yo solo hago de esto, ¿no? Y, hombre, naturalmente que teniendo esa experiencia, pues, por ejemplo, yo no concibo al policía como veo que lo conciben otros novelistas, ¿no? Como una especie de justiciero. Yo sé que el policía no hace justicia. Yo sé que el policía, aunque esto de entrada no parezca muy literario, ni parezca muy tener un gran glamour, el policía es un simple auxiliar de la Administración de Justicia. Es alguien que trabaja en una labor auxiliar para que haga justicia otro u otros. Un juez, Es como una un peón juez, dentro del... un tribunal de varios jueces o un tribunal de 9 ciudadanos. Él no decide, el policía no mete a nadie en la cárcel, el policía no ataja el mal del mundo, el policía intenta buscar pruebas legales para poder contar una historia en el proceso. Y esa historia la van a contar los abogados y los fiscales y la van a establecer los jueces o un jurado. Él es un peón, ¿no? Y eso, naturalmente, deriva de mi condición de abogado y de haber estado en un proceso penal profesionalmente, ¿no? Más de una vez. Pero fíjate, quizá yo creo que cuando tenía que resumirlo son 2 palabras, digo, mira, esta es una profesión que te permite, porque a mí me lo ha permitido, en una misma jornada laboral, estar sentado con una persona que tiene un avión privado esperándole en el aeropuerto. Yo he firmado unos papeles en el capó de un cochazo con alguien que tenía un avión privado para llevarle a él donde él quería ir, y ese mismo día tratabas con alguien que no tenía donde dormir esa noche. Y veías todo el arco de la condición humana en 8 horas. Y además gente que tiene algún problema o que potencialmente puede tenerlo. Por ejemplo, el del avión privado, pues si en el papel que tú le ponías a la firma había algo mal, habría algún problema del que serías tú responsable. Y el que no tenía donde dormir esa noche, si tú no le asesorabas o no le aconsejabas adecuadamente, pues si no tenía donde dormir esa noche es porque su vida ya era problemática, podía ser más problemática más grave todavía, ¿no? Bueno, ¿no? Que eso sin duda condiciona toda tu obra. Por eso tal vez, pregunto, ¿decides que tus 2 protagonistas sean Bevilacqua y Chamorro guardias civiles o no tiene nada que ver? Tiene que ver, tiene que ver. En el año 95, que es cuando yo escribí la primera novela, y en el año 94, que fue cuando, digámoslo así, en el verano del 94 a mí me surgió la idea, no la escribí hasta el verano del 95, porque yo entonces me dedicaba a la abogacía y podía escribir fundamentalmente en verano. Es decir, un verano tuve la idea, pero tuve que esperar al verano siguiente para poderme meter de verdad y escribirla. ¿Y todo un año dándole vueltas? Sí, todo un año dándole vueltas. Lo que luego me vino bien, porque la novela la tuve que escribir en 34 días. Y pude escribirla en 34 días. Tenía el mes de vacaciones y 4 días que me debían. Entonces, o en 34 días la escribía o al verano siguiente, ¿no? Y haber estado pensando durante todo el año me ayudó a escribirla en esos 34 días. Pero lo que a mí me llevó a elegir que mis personajes fueran guardias civiles y que fueran además un hombre y una mujer es percatarme de que en la literatura española los guardias civiles tenían un papel anómalo, extraño, difícil de explicar en condiciones normales. No sé si porque no somos un país normal, o porque los escritores españoles no somos normales, o porque en general hay algo ahí que distorsiona todo, ¿no? Pero tú piensas en un cuerpo policial. Te hablo del año 94, en ese momento la Guardia Civil llevaba exactamente 150 años
entre otras cosas, investigando crímenes, porque hay gente que cree que la Guardia Civil ha empezado a investigar crímenes ahora, con Diana Kerr y esto. No, la Guardia Civil desarrolla funciones de policía judicial desde 1844. Y desde 1844 se dedica a la investigación criminal. Y que en siglo y medio no hubiera salido nunca en ninguna novela un guardia civil como investigador criminal. Y que donde habían salido era casi siempre con una visión grotesca o siniestra, que en todos los colectivos numerosos hay personas grotescas y siniestras. También pues, entre los catedráticos de filosofía y entre los auditores de cuentas, ¿no? Pero no tenemos esa negativización sistemática, ¿no? Y por otra parte, pues había alguna novela que los sacaba, acercándose un poco a su dimensión humana y demás. Yo recuerdo, para mí la mejor es El fulgor y la sangre, de Ignacio Aldecoa, que es una grandísima novela que quedó finalista del Planeta, por cierto, en los años 50 y que es milagroso que esa novela se publicara sin censura en la España de Franco, pero no hablaba de la investigación criminal. Son los guardias civiles de un pueblo en los años 40 que tienen un percance en un mercado. Me pareció tan raro y dije, ¿y esto por qué no se hace? Y mi respuesta fue, no se hace porque por muchas razones que sería largo desarrollar y no vamos a contarlas aquí, la visión de los guardias civiles siempre está mediatizada por una serie de filtros ideológicos a favor o en contra de visiones de la historia de España, a veces fundadas, porque la Guardia Civil ha estado en episodios oscuros de la historia de España, y a veces infundadas, porque la historia contemporánea de España la conocemos muy mal, y la historia contemporánea de España en parte es la historia de la Guardia Civil, y hay muchas páginas que yo he comprobado que la gente no conoce, que probablemente podrían llevarle a variar su percepción respecto a la Guardia Civil. Pero bueno, al margen de eso, fuera por lo que fuera, eso es lo de menos, porque no estaban viendo a los seres humanos, porque no estaban viendo que ahí había hombres de carne y hueso y desde hacía 4 o 5 años, mujeres. Porque en el año 94, pues hacía escasamente 4 o 5 años que se habían incorporado las mujeres. Y yo a estas personas me las había encontrado profesionalmente. Y digo, esta gente no la está viendo nadie. Y no la está viendo nadie porque nadie la quiere mirar. ¿Y por qué es tan terrible la hojarasca de clichés, estereotipos, ideas preconcebidas, anteojeras ideológicas y de otro tipo, y desconocimiento que hay respecto de ellos, que nadie quiere dar ese paso? Y por eso pensé, esto es una operación de riesgo. Sí, pero eso es lo que interesa para un creador, correr riesgos. Pero claro, el riesgo de la editorial que ve, ¿no?, el manuscrito y dice, ¿cómo? Guardias civiles en esa época, donde además estamos hablando también de un periodo que ETA actuaba contra la Guardia Civil, es decir, que no eran precisamente héroes. Bueno, si hablamos de cómo se veía a los guardias civiles en los años 90, pues depende desde dónde los miraras, ¿no? O sea, y yo creo que tan malo era lo uno como lo otro. Quiero decir, esa especie de reverencia crítica que había en ciertos sectores de la acrítica de la sociedad española no es buena, desde ahí no se puede hacer un buen relato, ¿no? Y esa inquina absolutamente irracional, absolutamente visceral que había en otros sectores de la sociedad española tampoco te conduce a hacer buena literatura, ¿no? Porque no ves al otro, ¿no? Cuando a alguien lo etiquetas como enemigo, lo dejas de ver. Tú ya mencionabas a Tucídides. A mí una de las cosas que me gusta mucho de Tucídides es que él era ateniense, su ciudad fue derrotada por Esparta y, sin embargo, cuando él te habla de los espartanos, él sí es capaz de ver al otro debajo del enemigo. Pero eso es muy difícil, para eso hay que ser Tucídides, ¿no? Sí, y haber leído mucho a él. Sí, bueno, y haber vivido también mucho, porque Tucídides también vivió mucho, ¿no?, dentro de ese mismo episodio histórico que él luego narró. Pero al final la cuestión era, en ese momento además, era el momento del escándalo Roldán, era el momento en el que se empezó a ver que algunos guardias civiles de Inchaurrondo podían haber estado en actos de guerra sucia que finalmente luego acabaron con condenas, incluso con la condena de un general de la Guardia Civil. Es decir, era muy fácil, si ya había una visión negativa, que esa visión negativa prevaleciera. Bueno, y yo comprobé las consecuencias de mis actos inmediatamente. Yo, cuando terminé El lejano país de los estanques, dije, oye, pues esto tampoco ha quedado tan mal, ¿no? Yo leo alguna novela que no es mucho mejor que esta y que se publica, pues me parece, ¿no? No digo que sea yo Chekhov, ¿no?, ni que sea yo Joyce, pero, hombre, esto se puede leer, a lo mejor puedo intentar que me la publiquen. Con lo que hice 12 copias, muy aplicadamente, y distribuí las 12 copias por 12 editores españoles del momento, de los que publicaban novela contemporánea, novela policíaca y demás. Entonces las 12 copias salieron
Y a los 3 meses las 12 copias habían vuelto a mi casa todas. Ordenadamente. Todas rechazadas y devueltas por todos y cada uno de los editores a quienes la había enviado. ¿Quién apuesta por ti y por esa novela que fue la que ha dado lugar a una maravillosa saga que 25 años después tiene un peso específico en la literatura española? Tenemos aquí un par de moscas. Nada, pero bueno, esto es... Pero esto es parte del encanto de un castillo además. Confraternizando con nosotros. Exactamente. Son lectoras, ¿eh? Son moscas lectoras. Pues mira, tiene nombre de mujer además, es una editora y es una editora catalana que se llama María Antonia de Miquel, que estaba en Destino hace años, ahora ya no está, pero que fue quien... un par de años después, cuando yo quedé finalista del Premio Nadal con La flaqueza del bolchevique, me hizo una pregunta que no le debes hacer nunca a un novelista que empieza, que es: ¿y tú tienes más manuscritos? Y yo dije que si yo tengo más manuscritos te vas a enterar. Y entonces vas y le pones... Yo en aquel momento tenía 3 novelas inéditas. 3 novelas inéditas. Y le puse, ¡pum!, las 3 novelas, ¿no? Y María Antonia, como es una mujer muy disciplinada y muy rigurosa, dice, bueno, las hemos de leer y te diré, ¿no? Y efectivamente se leyó las 3. Y me llamó a la vuelta, a lo mejor de un mes, y me dijo, oye, me ha gustado las 3, es decir, creo que debemos publicarte las 3, no amontonadas, porque iría mal para la propia novela, ¿no? Hay que ir por orden, y bueno, pues vamos a empezar por la de los guardias. Y digo, ¿por la de los guardias? O sea, yo... De todas las que te he enviado. Claro, yo acababa de terminar una novela, además, la última que había hecho, que sabes que lo último que haces siempre es lo que más... Que era así en plan... Te emociona, ¿no? No, además era en plan Paul Auster, salía Nueva York y Brooklyn y esa no. Chicago y Wisconsin y todo como que molaba más, ¿no? Que los guardias civiles que ya me habían dicho que no los querían ni en pintura, ¿no? Y me dice, no, sí. Yo, es que, a ver, todas son buenas, pero esta es una bomba. Esta novela es una bomba. Yo digo, ¿una bomba de verdad? Que me la han rechazado todos tus compañeros. Yo no sé si ya lo he inventado después, pero creo que le pregunté, ¿tú estás fija en la empresa esta? Luego, con el tiempo, me enteré de que hubo un cónclave, ¿no? Un cónclave en el comité editorial de Destino y ella se quedó sola defendiendo el libro y les dijo a sus compañeros, a ver, soy editora de esta editorial, ¿no? Además, en este momento era directora editorial, si no recuerdo mal. Tengo derecho por lo menos a equivocarme una vez al año, ¿no? Pues dejadme que me equivoque con este libro. Pues no se equivocó. Sí. No se equivocó en absoluto. Qué bueno. Bueno, y claro, luego viene una curiosidad, porque tenemos que continuar avanzando, pues es que es tan interesante el por qué le pones esos nombres. Bevilacqua, que además él juega en las novelas, las habéis leído, a que todo el mundo se equivoque de entrada con su nombre, y Chamorro, Violeta Chamorro, por una... Cuenta, porque sí. Cómo viene, es muy curioso también cómo le pone, porque sí. Es también dice mucho también, ¿no? De cómo los autores le ponen sus nombres a esos protagonistas que luego nos van a acompañar a los lectores. Pues los apellidos están cruzados. El apellido de él acaba en A, que es una descendencia femenina, y el apellido de ella acaba en O, que identificamos todos con lo masculino, ¿no? Con lo que primero están cruzados. El de ella es muy autóctono, es un apellido muy castizo, ¿no? El de él es absolutamente cosmopolita, ¿no? Los nombres, por cierto, pues se llama Virginia, es un homenaje a Virginia Woolf, que además de una novela de Virginia Woolf, de Las olas, está tomada la frase que inspira el título de la primera novela, ¿no? El lejano país de los estanques. Sí. Y Rubén, bueno, la historia de Rubén Bevilacqua realmente tiene un origen. Yo al principio trabajaba en una firma de auditoría, consultoría, asesoría legal. Empecé por auditoría y acabé en el despacho legal antes de irme luego a otro sitio, ¿no? Y allí había un gerente que teníamos, que era jefe, yo entonces era indio y él era jefe, argentino. Y este hombre se llamaba Rubén Montefalcone. ¿Rubén? Montefalcone. Y yo tenía un amigo vasco muy gracioso que decía, ¿tú has visto este tío, Rubén Montefalcone? Es que tú te llamas José Pérez y tú dices Rubén Montefalcone y ya entra alguien por la puerta. Este nombre es para comprárselo. Ya tiene peso. Este nombre es para comprárselo, ¿no? Y yo me quedé con aquello y cuando pensé en mi personaje, oye, pues voy a hacer algo así, un nombre que sea
Campanudo, ¿no? Y que bueno, que sea italiano. Claro, no puedo poner Montefalcone. El Rubén me lo quedé como homenaje a aquel gerente argentino que tuvimos, ¿no? Pero lo tengo que combinar con otra cosa. Lo tengo que combinar con otra cosa que sea italiana y que tenga algo, ¿no? Que tenga algo. Y me tiré como un mes. Claro, como tuve un año para pensar la novela, pues en eso me tiré como un mes, ¿no? Y no me venía, no encontraba ningún apellido italiano que me convenciera. Sí, pero al final estaban ya pillados miraba todos muchos también. en I y decía, no, pero hay que ser un poco más original, o sea, que no sea un apellido italiano acabado en I, ¿no? Y bueno, pues un día, lo he contado muchas veces, a lo mejor alguien aquí me lo ha oído, es una tontería, pero es que es así. Estaba ni viendo la televisión, yo estaba a mis cosas, la televisión se había quedado encendida después del telediario y había entrado una competición de salto de altura, de atletismo, una final de salto de altura del Campeonato del Mundo, de unas Olimpiadas, no recuerdo bien. Y bueno, pues ahí de repente apareció una chica y apareció la bandera de Italia y apareció sobreimpresionado Antonella Bevilacqua. Y cuando vi ese apellido dije, este es. O sea, este es el apellido. Este es el apellido. ¿Dónde está el origen que he ido buscando? Bien, sí, mucha gente piensa que es por Alberto Bevilacqua, que hay un escritor italiano que se llama Bevilacqua. No, yo Alberto Bevilacqua lo he leído, no es de mis escritores favoritos, no es por él, es por eso, porque vi de repente, porque lo vi escrito, lo vi en la pantalla y me pareció que ese nombre era eufónico, era complicado, le iba a dar muchas pegas. Luego, con el tiempo he averiguado que es un apellido de origen medieval, que proviene del norte de Italia, y que originalmente, como muchos apellidos, es un apodo. Y es un apodo que se le solía poner a los borrachos. Porque Bevilacqua quiere decir bebe agua. Bebe agua de vez en cuando, no bebas solo vino. Oye, el momento cumbre de tu Bevilacqua y Chamorro es cuando consiguen el Premio Planeta, cuando consigue, gracias a tu obra, el Premio Planeta, que, vamos, nada hacía presagiar que dos guardias civiles consiguieran un Premio Planeta. No había una historia en los premios Planeta como antecedente, ¿no? Había alguna novela policíaca premiada. Pero... De hecho, estaba premiado González Ledesma y antes Vázquez Montalbán. Pero digamos que con detectives, o bien Inspector Méndez, que es policía, pero es un policía muy atípico, o Carballo, que es un outsider, ¿no? Que quizá la apuesta del Planeta fue porque dos guardias civiles, ¿no? Con todas las connotaciones que eso tiene para muchos lectores, entraran en esa nómina. Pero fíjate, yo creo que ese momento tiene dos precedentes que a mí ya me sorprendieron. La primera novela, El lejano país de los estanques, le dieron el premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España, que es un premio además al que no te presentas, es un premio a autores de menos de 40 años en este momento. Y los oyentes son los que lo... No, es un jurado de los propios miembros del programa, escritores, críticos, etcétera, y se trata de premiar, en aquel momento tenías que tener menos de 35 años, yo todavía ahí tenía menos de 35 años, ahora es menos de 40 años, un autor que descollara y que prometiera, ¿no? Y si tú ves la nómina del premio Ojo Crítico, es una nómina bien interesante, quién lo ha ganado, ¿no? Pero es un premio literario, es un premio eminentemente literario que en España y en muchos otros países del mundo casi parece que no puede ganar una novela de género, y menos una novela policíaca. Y menos una novela con guardias civiles, ¿no? Es algo que tenía todo para que lo no... tenía como todo en contra. Pero bueno, yo luego hablé con algún miembro de ese jurado, estaba allí, por ejemplo, Rosa Montero, y me dijo que no, que el premio se dio por unanimidad y realmente fue el primer espaldarazo que tuvieron. Tuvieron otro antes, también difícil de encajar al principio, que es el Premio Nadal. El Premio Nadal solo lo había ganado una novela policíaca antes, Francisco García Pavón. Pero era un premio que todo el mundo asociaba pues a la Foret, a Delibes, a Ferlosio, a la gran literatura clásica en español. De autor. ¿No? Claro, no una novela policíaca, y menos con guardias civiles, ¿no? Y yo recuerdo que además ahí causó una sorpresa que incluso salió fuera de España, ¿no? Recuerdo haber leído un artículo de Die Zeit, de un medio alemán, que decía algo así, me acuerdo hasta el titular, decía Staatsbeamte, nein danke, funcionarios públicos, no gracias. Es decir, que la novela negra siempre había proscrito a los funcionarios públicos. ¿Y cómo era posible que una novela negra tuviera como protagonistas a funcionarios, además militares, y encima ganaran un premio literario que era el más antiguo de España, ¿no? El alemán parece que no entendía absolutamente nada de aquello. O sea que cuando vino el Planeta ya habían pasado Bevilacqua y Chamorro por otros peajes igualmente complejos, ¿no? Rosalén, ¿has leído a Bevilacqua? Pues no, te pongo deberes.
No, por Que favor. puede ver Eso es lee por lo lo menos último. una de sus 25 años de Bevilacqua, porque te lo vas a pasar bien, pero es que además esa comunión entre los dos protagonistas es maravillosa. Y ves la historia de España, ¿no? A través de una de las cosas que tiene la literatura de Lorenzo Silva en casi todo, pero sobre todo en esta saga, es que estás viendo pasar la historia de España, los Juegos Olímpicos de Barcelona, toda la historia de corrupción de nuestro país. Deberes, Rosalén. Y Pero mira, si me permites... entre gira y gira, tú ahí... Si me permites, Moisés, yo creo que el acierto, de todas maneras, con la perspectiva de los 25 años que hace ahora de la publicación de la primera novela, el verdadero acierto de la serie no es Bevilacqua, que es un observador, a fin de cuentas es desde algún lugar hay que mirar. Creo que el verdadero acierto de la serie es Chamorro. Es haberle puesto desde el principio a una mujer profesional que aterriza en un espacio absolutamente masculino, con todos los recelos en su contra, y que a lo largo de estos 25 años se va haciendo su lugar, igual que la mujer se lo ha hecho en la sociedad española, en un espacio tan corto de tiempo, porque es que a veces perdemos la perspectiva histórica, ¿no? Yo lo comento muchas veces de esta manera, que es la más brutal que se me ocurre. Cuando yo nací, mi madre tenía menos derechos civiles que mi padre. Y no tengo 90 años. Es decir, en términos históricos hemos hecho un viaje, al que todavía le faltan muchos flecos, pero hemos hecho un viaje con una rapidez. Hay otra cosa que también suelo mencionar. Cuando yo nací, no había en España ninguna mujer que ejerciera la judicatura. Pero no porque fueran vagas o porque no estudiaran derecho, sino porque la ley lo impedía, se lo impedía. En este momento, solo medio siglo después, la mayoría de los jueces españoles son mujeres. Eso es un dato importante. Un dato importante. Hablando de datos, ahora vamos a hablar de Púa, porque es la novela última que nos ha dejado este maravilloso escritor. Hablando de datos, 126.439 visualizaciones. No está nada mal, ¿eh? Hemos sido tendencia en España durante la jornada de hoy. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, Lorenzo Silva, Púa, que es la última novela. Dice que no le interesan las novelas de psicópatas que se recrean en su crueldad y nunca hacen nada por nadie. Y ahí nos deja un protagonista que ya desde su primera página dice que es un criminal, que soy mala persona. Púa es, para mí, perfecta. Como lector, bueno, aparte de amigo, te lo agradezco, como lector, para mí es perfecta porque arrancar de ahí y que te dé ese paseo por la historia que nos explica. Púa es cuando hablas de un Púa, ¿no? El personajazo, ¿no? Pues mira, la verdad es que tiene un punto de partida que es difícil, ¿no? Porque digamos que hay como una regla no escrita que funciona en todos los lenguajes narrativos, quizá de manera especial en los más populares, ¿no? Que es que, como pueden ser las narraciones audiovisuales, yo de hecho alguna vez en algún proyecto audiovisual, hablando con los profesionales del medio, te lo vienen a decir, ¿no? El espectador tiene que empatizar con el protagonista, se tiene que identificar, tiene que encontrar una manera de ir con él, ¿no? Bueno, pues lo que te hace este personaje en la primera línea, porque él cuenta su historia en primera persona, es decirte: no vengas conmigo, no puedes venir conmigo, no debes venir conmigo. Esa ya es una entrada original, que pone, sí. digamos, todo patas arriba, ¿no? Pero aparte es que yo quería viajar a un personaje que he conocido, incluso lo he conocido personalmente, en algún caso, a propósito de diversas historias que he indagado, bien criminales, bien, por ejemplo, que tienen que ver con el terrorismo y la lucha antiterrorista, o bien con las guerras de nuestra historia y de nuestro tiempo, que a mí me han interesado como escritor, ¿no? El último sitio donde estuve antes de Holanda fue en Irak, y fui a Irak precisamente a acercarme a esa guerra de nuestro tiempo por la que han pasado miles de españoles, en la que en Irak sigue habiendo cientos de españoles, y a la que, sin embargo, preferimos volver la espalda, ¿no? Y cuando hablas con gente que ha tenido la experiencia en todos esos campos de convertirse en verdugo, con razón o sin ella, con la ley o sin ella, en legítima defensa o por la espalda. He conocido personas de todas esas condiciones, pues te das cuenta de que hay un viaje personal que tiene interés en la medida en que lo haga un ser humano. Y Púa es un ser humano.
es un verdugo, pero no es un psicópata. No es, ayer hablaba Muñoz Molina de este documental reciente que han hecho sobre una persona que es capaz de hablar cómo la organización a la que perteneció seleccionaba un determinado grupo de personas para ejecutarlas. De hecho, consiguió ejecutar con éxito a 200 y pico, y aparte de sus familiares, algunos de ellos menores de edad, niños y niñas, y no siente nada mientras lo dice. A mí eso no me interesa. A mí eso me parece un ser humano mutilado. Esa historia, bueno, yo respeto el empeño de Évole, tiene valor periodístico, tiene valor narrativo, yo no lo voy a censurar, no sería mi protagonista nunca de ninguna historia que yo contara, pero bueno, ahí está, para que se ponga encima. A mí lo que me ha interesado, por ejemplo, yo he hablado con personas que han estado en esa misma organización, con personas que han dedicado todos sus esfuerzos a encontrar el momento en el que era más fácil asesinar a una persona por la espalda. He hablado con personas así, pero a mí esas personas me han podido inspirar porque, a diferencia de este individuo, cuando recuerdan todo eso, lo recuerdan con vergüenza. Porque uno solo puede recordar con vergüenza haber estado siguiendo a alguien a quien no conocía para matarle por ninguna razón. Totalmente de acuerdo. Y, en opinión mía, nunca se debe blanquear el nombre de un asesino. Un asesino es un asesino, y tú en la novela demuestras... Sea quien sea, y él mismo es que lo hace consigo mismo. Es decir, él, aunque lo haga por unas razones que explica y que no son razones egoístas, y él en cierto modo destruye su vida al servicio de algo en lo que cree, se acaba convirtiendo en un verdugo. Se acaba convirtiendo en un verdugo, y él pues no quiere dejar de tomar conciencia de lo que ha hecho. Mira, entre esas conversaciones yo tuve la ocasión hace unos años de hablar con un militar profesional. He hablado con varios, porque aunque creemos que nuestras tropas solo van por ahí en misión humanitaria, en los últimos 20 años los militares españoles, tanto en Irak como en Afganistán y en algún otro sitio, en Mali, por ejemplo, se han visto envueltos en acciones de guerra, en acciones de combate, en acciones en las que ha habido bajas entre los españoles y ha habido bajas causadas a los de enfrente, ¿no? Bueno, pues yo he hablado con varias personas de las que han causado bajas y son conscientes de haberlas causado, bajas mortales. Y en concreto encontré al que más bajas ha causado, de los que yo conozco. Alguien que en una situación de combate en Irak, la base propia atacada por una fuerza descontrolada, además bastante superior a la guarnición que había dentro, bueno, pues a él le tocó, porque tenía los medios, tenía el entrenamiento, tenía la capacidad, estar examinando qué pasaba alrededor de la base, y localizó un grupo de 10 atacantes con armamento pesado, además, que estaban acercándose pues, para intentar romper el perímetro de la base. Bueno, pues él los localizó, él reportó inmediatamente su posición, y, tal y como funciona la guerra moderna, pues 10 o 15 minutos después había un F-15 estadounidense, un F-16, un caza encima, y entonces lo que había que decirle era: las coordenadas son esas y es un objetivo legítimo, porque son combatientes, vienen armados y están hostilizando la base. El ejército español no dispara contra quien va corriendo, no dispara contra quien va desarmado. Otros ejércitos sí, pero el español no dispara nada más que contra atacantes, ¿no? Bueno, pues a él le tocó decir: estas son las coordenadas, son 12, tienen armas, están hostilizando la base. Es blanco legítimo. Y le tocó decirle al americano: good to go, que es adelante. Bueno, pues lo que pasó después es que ese piloto que estaba ahí con las coordenadas tocó un botoncito y una bomba láser cayó exactamente donde estaban esas 12 personas y las volatilizó. Y a mí esta persona me decía: mira, sería muy fácil para mí decir, yo estaba en una guerra, me estaban atacando, la bomba no la tiré yo estaba ahí solo para las coordenadas. Dice: mira, yo lo que pienso cuando recuerdo esto es: esa gente está en mi mochila. Porque si no hubiera sido por mí, esa gente podría haber vuelto ese día con sus familias. Eran mis enemigos, estaban atacando a mi gente, tenía el deber de defender a mi gente, pero soy responsable de eso. No puedo hurtar el bulto. A mí lo que me desasosiega, por no utilizar una palabra más fuerte, es cómo hurtan algunos el bulto de lo que han hecho. Si lo has hecho, ten la gallardía de afrontarlo. Y si la única manera que tienes de afrontarlo es avergonzarte y desdecirte, avergüénzate y desdite.
Pues esto es Púa. Esto es Púa. Púa es un personaje que recomiendo que lean porque realmente merece la pena aventurarse en la historia de este infiltrado en una organización. En algún momento piensas para hacer justicia, en fin, porque le pasó un episodio cercano. En fin, no voy a desvelar nada, es que quiero que la lean porque es una auténtica maravilla. Bueno, y ahora ya estás, ya para finalizar, Lorenzo, estamos en promoción del libro, pero tu cabeza ya está en la próxima novela. ¿Novela o ensayo o qué es lo que estás escribiendo? Realmente mi cabeza desde hace unos años está en las próximas 6 novelas. Es una cosa un poco aberrante, pero a mí me permite tener algo en lo que pensar, ¿no? Cuando Sí, pero haces un viaje largo. En una, no hace falta. Es como Santiago Posteguillo, que está pensando en las 6 novelas de Roma, que cada novela son 1000 páginas. Es que las historias realmente no las eliges. O sea, las historias de repente te agarran por el pescuezo y dicen, soy una novela y me vas a escribir. Antes o después. Te llama ¿no? el personaje, como decía claro, Dolores. Y hay un momento en el que de repente te encuentras como me encuentro yo ahora mismo con media docena de historias, ¿no? Tengo un par de Bevilacqua en la cabeza que sé que tengo que escribir. Tengo otro personaje, un personaje histórico que me agarró por el cuello hace mucho tiempo, además de una forma muy, no sé, un día en una charla me vino un señor y me dijo, yo soy el nieto de esta persona, que no voy a decir quién es. Y tengo el archivo familiar y tengo todos los datos y claro, esta persona sabía que a mí me iba a interpelar y le he visto un par de veces y no me ha dado tiempo todavía a hacer toda la investigación que tengo que hacer, pero esa novela la escribiré porque no puedo no escribirla, ¿no? Porque me interesa por muchas razones, ¿no? Entonces, bueno, pues uno va gestionando eso como puede. Yo las voy poniendo en fila, voy trabajando un poco en todas, alguna me exige hacer algún viaje, pues bueno, lo voy insertando, ¿no? En mi agenda y ya irán apareciendo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo realmente lo que tengo lo tengo compartido con Noemí, que está ahí, porque es la tercera novela de Manuela Mauri, que es una historia además a la que también, pues por el final siempre pasa así, le venimos dando vueltas entre los dos desde hace 2 o 3 años y bueno, que ha llegado el momento de cristalizarla, ¿no? Partimos de un caso real, de un crimen real, con muchas connotaciones incómodas realmente. ¿Se llama? No puedo decir el título. No puede ser, puede decir. Me dice que no. No, mantengamos pues. La autoridad competente me dice que no. Hay que seguir legalmente el tema. Pues así Lorenzo, que no lo puedo decir. Pero bueno. Entre tus proyectos, entre lo que nos estás dejando de tu gran legado literario, hay un paréntesis en Black Valladolid que se llama Premio Black Valladolid, que te vamos a hacer entrega ahora, además de este fortísimo aplauso. Un bello paréntesis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí está. Gracias. Muchas gracias.